Nos recibió el diabetólogo Juan José Fraschini. Juan José, ¿qué siente el paciente cuando descubre que es diabético? El paciente cuando ve por primera vez, llega a nuestra consulta, en general llega amargado, porque en general conoce de diabetes lo que conoce la gente que no sabe de diabetes, o sea, conoce los problemas que puede ocasionar. Nosotros tratamos de que esa persona se vaya y agarre confianza y que sepa que si se lleva bien con la diabetes va a tener una larga vida, tan larga como cualquier persona. ¿Podemos hablar entonces de que un diabético puede ser una persona saludable y tener una larga vida? Sí, como yo te puedo decir, yo tengo la suerte de controlar una diabética que es 2 veces más vieja que yo, porque como con diabética tiene más edad, o sea, tiene más de 67 años de darse insulina y ahora cerca de los 80 años no tiene ninguna complicación. Lo que sí es importante que el diabético comprenda que su diabetes para él es como un cónyuge, del cual está casado y al cual le tiene que ser fiel para que ese cónyuge le devuelva fidelidad y así ese matrimonio dure muchos años y sin ninguna complicación. Decías que un matrimonio es con la vida y segundo es con la diabetes. Sí, es así. Uno cuando nace casado con la vida. La vida, aunque no se vea así, es la primera enfermedad, si no seríamos inmortales. Pero la vida a sus suegros, o sea, a nuestros padres, le dice: quiero vivir mucho casado con vuestro hijo. Por lo tanto, dale menos azúcar, dale menos sal, dale menos grasa, dale menos colesterol, para que de esa manera logre pasar los 50 años, que nuestros antepasados no lo pasamos, no nos llegaban, y lleguen sin ninguna complicación. ¿Por qué al diabético a veces se le hace difícil seguir un plan de alimentación? Bueno, nosotros sabemos que en el tratamiento de la diabetes, en general, uno de los primeros pilares es el plan de alimentación. Y el plan de alimentación es uno de los más difíciles de cumplir porque tenemos malas costumbres, malos hábitos. Y al final, la mayoría de los diabéticos, no los niños, pero la mayoría de los diabéticos adultos son obesos. Y el obeso llega a la obesidad porque se hace una drogadicción de la comida. Y como toda droga, uno lucha por sacarla, por desprenderse de ella, pero el ambiente que lo rodea le proporciona la droga, porque ¿quién de nosotros va a algún cumpleaños y nos dicen: Serrana, ¿por qué no comes? Si no te va a hacer nada, un poquito, un sanguchito, esto, y uno que le gusta peca. Es muy importante entonces el entorno y la información que tenga el entorno que convive con un diabético. Sí, es fundamental sobre todo que la familia comprenda eso y que lo ayude, porque de esa manera ayudamos a los familiares que ya están y a los que van a venir. Porque el problema es que cuando las personas se casan, los matrimonios se casan, en general son personas delgadas como vos, y que con el tiempo las mujeres se transforman en gordas, y ahí están agregando la parte genética, la parte ambiental, o sea, la obesidad. Y lo malo es que la obesidad de la madre y del padre después se transmite actualmente en gran proporción a los niños, porque ven la imagen del padre y la madre. Entonces tenemos que prevenir para que nuestras futuras generaciones no sean obesos. Y de esa manera no siga creciendo como está creciendo en este momento a nivel mundial la diabetes, porque la diabetes crece en la proporción que crecen los obesos. O sea, tendríamos que buscar ese placer que nos puede producir la comida, de sustituirlo, ¿verdad? Y buscar otras maneras de demostrar el afecto. A veces una madre cuidándonos nos da de comer y nos tiene ahogados. Bueno, mejor caricias, mejor abrazos que masitas, por ejemplo. Porque el problema es que tú cuando te portabas bien en la infancia, ¿qué te premiaban? Con algo dulce. Chocolates. Entonces cuando aparece la diabetes, te sacan los dulces. Entonces yo me porté mal, no, y me sacan los dulces. Claro. Y es un problema. Visitamos a Daniel Martínez, cardiólogo y acupuntor. Daniel, ¿cómo podemos ayudar en un tema de diabetes desde la medicina china? Podemos ayudar equilibrando al paciente, logrando su armonía
pero no hablemos de medicina china, hablemos de medicina oriental, hablemos de una medicina que toma todo lo que es el conocimiento de Asia, y entonces hablamos China, Japón, Vietnam, India, pero hablemos de Uruguay, que también es oriental y entran las hierbas, porque el sarandí blanco está acá, no está allá. Entonces, ese es el concepto de medicina oriental, pero buscando ese centro, buscando esa armonía, ese movimiento tierra que engloba los canales de estómago y de vaso o vaso-páncreas, que es otra nomenclatura. Entonces, lo que vamos a hacer es estimular la función de esos órganos, estimular la distribución de esa secreción, vamos a estimular la regulación del uso, desde el punto de vista occidental, del azúcar que se va acumulando en la sangre. Entonces, a través de lograr ese equilibrio, vamos a recomponer a ese paciente. Los resultados son muy claros, dejando de lado la impaciencia de ese paciente, de que el paciente con insulina empieza a disminuir sus dosis de insulina hasta llegar a hipoglucemiantes. El paciente de hipoglucemiantes deja de tomar comprimidos o llega a dosis mínimas y se encuentra más liberado de un control dietético y medicamentoso. Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso se puede hacer por puntos. Hay toda una serie de puntos que son centros específicos para regular la diabetes o regular específicamente el funcionamiento del órgano vaso y del órgano estómago, y entonces hacer la difusión en todo ese organismo de lo que está segregando, o en otros que no están segregando, estimular. Y un concepto que a veces cuesta entender, el decirte de que a través de esos puntos yo empiezo a reconstituir tu órgano páncreas. Entonces, todos nos dicen, no, el órgano que se destruyó no se reconstituye, pero desde el punto de vista occidental ahora estamos hablando de células plásticas para inyectárselas al paciente para que reconstituya. Bueno, la medicina energética, la medicina oriental, en el correr del tiempo empieza la reconstitución de esas células. ¿Por qué? Porque logramos el equilibrio energético. Si yo equilibrio la energía de ese cuerpo, a partir de ahí las nuevas células van a estar en el nivel original, en el nivel normal. Porque los puntos que uno usa tienen ese mensaje, esa indicación somática, pero también tiene una indicación energética de cómo tiene que ser el funcionamiento correcto. Entonces, ahí es donde se amplía el conocimiento de lo que es medicina oriental, no solo una medicina, porque a veces decía el nombre medicina como que sería solo médico y técnico científico. No. Hay una parte metódica, científica, que está arreglada, pero también hay una parte energética, hay una parte alquímica, filosófica. Por eso cada punto tiene un ideograma, tiene una idea dibujada, que tú trabajás con esa idea dibujada para que el cuerpo reconozca cuál es la idea para ese punto y que la transmita a todo su entorno. Entonces, con todo este concepto, uno usa 2, 3, 4 puntos y empieza lentamente a recomponerse ese organismo. Lo primero que sucede es que las cifras de glicemia empiezan a estabilizarse. Ajá. Entonces no empiezan esas fluctuaciones, ya el paciente se siente mejor porque no tiene que estar fluctuando, acomodándose por el estrés, porque hoy no tomé la medicación, porque me olvidé, porque comí de más por una fiesta. Entonces empieza a equilibrarse y luego empieza a ver que con menos medicación empieza a mantener un nivel estable de su patología. Bueno, a partir de ahí empieza toda esa recomposición. Como ves, digo, a veces intentamos transmitirlo en un esquema sencillo. Todo esto tiene también toda otra serie de... Esto además va como capa de cebolla, ¿verdad? Porque estás hablando también de estrés y también se va ayudando al paciente a centrarse. Disminuir el estrés, a través de eso por eso hablamos del equilibrio, y no hablamos del equilibrio que siempre está en el mismo punto, sino que frente a diferentes situaciones él está equilibrado. Ajá. Que le sucedan diferentes situaciones, pero él se encuentra en ese punto de equilibrio. Eso es lo que buscamos, porque una vez habla de centro de equilibrio y te parece que siempre estás ahí. No, el centro y la idea del camino del medio no es caminar desde el punto de vista oriental en el medio, sino ir de extremo a extremo. Depende en qué momento hay que ir hacia un lado o hacia el otro, pero siempre ocupando lo que es el medio de la situación. Ajá. Entonces, que puede estar en el centro, puede estar en uno de los extremos. Entonces, eso es transmitirle al paciente y que eso vaya haciendo en su vida diaria. Es una manera de vivir. Es que es lo que se ve al final del tratamiento con acupuntura o con dígito, que la misma persona te relata que empezó a cambiar la forma de vivir, de ver las cosas,
de enfrentar las situaciones. Por eso, porque el punto le está transmitiendo esa otra energía, cuál es su lugar adecuado, cuál es su momento para esa situación. La pastilla no te transmite eso, en cambio el punto es una energía. Nos despedimos. Por consultas y sugerencias, comuníquense por favor a nuestro correo electrónico. Muchas gracias.